Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la radio aquí en Ecuador. Exacto. Usaremos como guía el libro Radiodifusión en la mitad del mundo de Álvaro Sanfélix. Queremos entender cómo empezó todo esto, ¿no? Cómo evolucionó. Precisamente. Vamos a ver los inicios, quiénes fueron los pioneros, la tecnología que usaban, bueno, y algunos momentos clave que Sanfélix detalla muy bien en su investigación. Sacar las ideas centrales, digamos. Y fíjate, para empezar, algo que ya llama la atención. La primera emisora oficial, Radio Estación El Prado, no nació en Quito ni en Guayaquil, nació en Riobamba, en 1929. Increíble, ¿no? Eso ya te dice algo sobre cómo empezó, ¿verdad? Una descentralización inicial. Exacto. Sugiere una iniciativa como más regional, ¿viste? A diferencia quizás de otros lugares donde todo se concentró en la capital. Claro, esto pone a Ecuador, bueno, junto a otros pioneros en Latinoamérica como Cuba, Argentina, México, aunque un poquito después de Estados Unidos. Y allá, como acá, según el libro, muchas veces la radio arrancó por un interés comercial, ¿no? Vender los aparatos. Totalmente. El negocio era vender los receptores. Y hablando de receptores, eran un lujo. Pero un lujo de verdad. Uf, sí. El libro cuenta que en los años 30, imagínate, el sucre estaba a poco más de 5 por dólar. Ajá. Y un receptor costaba miles de sucres. Miles. Un carro Ford, dice, valía 9.500. ¡Qué barbaridad! O sea, ni pensarlo para la mayoría. Claramente. Al principio la radio era para muy, muy pocos. Una élite. Y eso seguro marcó el tipo de contenido al inicio, ¿no? Además, tecnológicamente era, bueno, un desafío enorme. Sí. Las primeras grabaciones que hizo El Prado, por ejemplo, eran en discos de aluminio. ¿Aluminio? Y tenían que mandarlos a procesar a Estados Unidos. Imagínate la logística. Complejísimo. Vimos ese paso de la grabación acústica, más rudimentaria, a la eléctrica. Y luego, bueno, la evolución de los discos, 78, 45, 33 RPM. Hasta se mencionan cosas súper ingeniosas por necesidad, como en Cuba, que para tener los éxitos de radios mexicanas... Ah, sí. Eso es genial. Dictaban la letra y la música entre 4 personas, copiándola al oído. Una creatividad tremenda ante la falta de recursos, pura pasión. Totalmente. Y hablando de pasión e ingenio, está el caso de HCJB, La Voz de los Andes. Uf, una historia increíble. Empezó en 1931. ¿Y sabes desde dónde transmitía al principio? A ver. Desde un antiguo corral de ovejas. Lo adaptaron. No puede ser, ¿en serio? Sí. Y al inicio había apenas 6 receptores en todo Quito para escucharlas. 6. Y de ahí creció hasta ser una potencia misionera internacional. Impresionante. Ese origen tan humilde contrasta muchísimo con lo que vino después, ¿no? Sobre todo en Guayaquil después del 44, de la caída de Arroyo del Río. Ah, bueno, ahí sí. Ahí explotó la competencia comercial. Feroz. Muy dura. Durísima. El texto sugiere que llegó a niveles, bueno, bastante agresivos. El anuncio radial se volvió clave. Claro, la publicidad. Y las emisoras luchaban por la audiencia como fuera. A veces incluso con tácticas, digamos, poco ortodoxas. Como el sabotaje. Sabotaje literal, de verdad. Literal. Se mencionan casos de cortes de líneas de audio, o sea, iban y cortaban el cable físico que conectaba el estudio con el transmisor de la radio rival. ¡Qué fuerte! Para sacar del aire programas especiales del competidor. Exacto. Y ahí resalta una figura que a menudo olvidamos, los técnicos reparadores de esas líneas. Eran cruciales para que todo siguiera funcionando en medio de esa guerra. Qué increíble pensar en eso, una guerra física por las ondas. Pero quizá nada muestra el poder que se le atribuía a la radio como lo que pasó con Radio Quito en 1949. Uf, sí. El incidente de la Guerra de los Mundos. Sin duda. Un antes y un después. ¿La adaptación que hizo Leonardo Páez? Fue tremenda. Simuló boletines de noticias urgentes, una invasión marciana que avanzaba desde Cotocollao hacia Quito. Y la gente, bueno, mucha gente se lo creyó. Generó un pánico masivo, real. La gente salió a las calles, huyendo. Y, bueno, atacaron el edificio del comercio, donde funcionaba la radio. Pensando que los marcianos estaban ahí o que la radio mentía. Una locura. Hubo actos heroicos como el locutor Luis Beltrán Gómez, que se quedó en el micrófono hasta el final. ¡Wow! Pero también fue una tragedia. Hubo muertos dentro del edificio por el incendio que provocó la turba. ¡Qué terrible! Un recordatorio brutal del impacto que puede tener un medio. Marcó mucho la conciencia sobre la responsabilidad, ¿no? Después de eso y con el tiempo, la radio siguió creciendo.
Muchísimo. Sí, los números son impresionantes. De unas 135 estaciones en 1961. Pasó a casi 300 en los años 70. Y muchas eran chiquitas, ¿eh? Las llamadas voz de la manzana. De corto alcance, muy locales. Exacto, mostrando cómo la radio llegaba a todas partes. Y la tecnología, claro, siguió avanzando. Llegó la FM, el estéreo, los satélites. Aunque Son Félix apunta a algo interesante. A veces, esa tecnología significó menos programación en vivo. Ah, claro. Más dependencia de la música grabada, de los discos. Cambió un poco la onda, ¿no? Cambió la naturaleza de la radio, sí. Y en paralelo, vino la regulación. Era necesario ordenar un poco ese crecimiento. Claro. Se asignaron las siglas HC internacionalmente. Hubo decretos importantes, como el de Velasco Ibarra en el 44. Que levantó prohibiciones a la propaganda política en radio, ¿verdad? Exacto. La reconoció como un medio moderno de difusión. Y luego, la Ley de Radiodifusión de 1975, que intentó poner orden en frecuencias, contenidos, plazos. Una ley grande. Aunque bueno, su aplicación completa tuvo sus detalles según se lee. Sí, siempre pasa. Pero bueno, hemos recorrido un camino, larguísimo. De experimentos casi caseros, equipos carísimos. A una explosión de emisoras, competencia salvaje, tecnología que no paraba de cambiar. Y momentos de un impacto social tremendo. La historia que emerge es súper rica, llena de personajes apasionados, locutores, técnicos, artistas. Y una conexión muy fuerte con la gente, para bien y para mal, como vimos con Radio Quito. Exacto. Entonces, si miramos todo esto en perspectiva, ¿qué nos queda? ¿Qué reflexión final? Pues, quizá pensar en cómo esa radio de antes, con todos sus líos y su poder, a veces descontrolado para formar opinión, ¿cómo se compara con lo que tenemos hoy? Ajá. Con este mundo digital, saturado de información por todos lados. Son los desafíos de la responsabilidad, de conectar de verdad con la audiencia, tan diferentes ahora. Buena pregunta. Es algo para seguir pensando, ¿no? Gracias por escuchar. Hasta la próxima. 73 para todos.